Bien amigos, continuamos con el doctor Gustavo Rondón Fundinaga, candidato al gobierno regional de Arequipa por Arequipa Renace. Doctor Rondón, alguna vez leí que en nuestro país, el Perú, era uno de los países más estudiados del mundo, que se habían hecho diagnósticos, análisis, proyectos para solucionar los problemas en todos los sectores de la producción, de la economía, en la gestión de los gobiernos municipales, en fin. El tema es cómo ejecutarlos, cómo llevarlos a la práctica. ¿Usted cree que lo que está pasando en Arequipa en los últimos años es un poquito un reflejo de eso? Es un reflejo de eso, Ricardo, y yo agradezco esta pregunta porque en el fondo ya es momento de pasar de las letras a la acción. Un poco como el cine, ¿no? Luces, cámaras, acción. O sea, en el fondo los planes están ahí. Yo he revisado los planes de gobierno regional y vienen muchas obras de, ¿qué te digo?, de ya hace 2 décadas atrás. Y entonces esos planes hay que operativizarlos. Y se puede ahora, porque antes teníamos un problema de la falta de recursos. Había que estar gestionando, rogando al ministro tal, al ministro cual, que nos suelte un poco de dinero, en fin, haciendo 1000 de peripecias. Pero ahora más bien es al contrario, tenemos dinero que no se ejecuta en la proporción debida y se devuelve prácticamente. Entonces los productos se quedan ahí, esos proyectos no se hacen realidad. Y en Arequipa hay mucho desarrollo que emprender, por ejemplo, en provincias, o sea, construcción de represas que nos puedan almacenar agua del tiempo de lluvias, que no se pierda ese 60%, que el agro tenga un riego ya no por esto de gravedad, sino de goteo, de aspersión, que nos minimice el gasto. Hay que trabajar los proyectos sociales, acercar la salud, por ejemplo, a lugares alejados donde una mujer, una gestante puede morirse por solo el hecho de trasladarla la ciudad capital, y ni hablar de los servicios en la misma Arequipa. O sea, el Hospital Honorio Delgado, nuestro hospital regional, por ejemplo, no tiene especialistas, no se ha hecho la gestión para crecer en especialidades, no tenemos una unidad de cuidados intensivos, la gente se muere prácticamente en la puerta del hospital. Entonces hay serias realmente deficiencias que hay que inmediatamente corregir con una gerencia social mucho más activa, mucho más participativa, mucho más de convocar. Y un poco que funcione al ritmo de lo que es una empresa privada, quizá, ¿no? Claro. Un poco que sea aburguesado. Sí, o sea, realmente en el fondo están desprestigiando mucho más lo público cuando, por ejemplo, cuando fuimos directores regionales de salud, demostramos que lo público puede ser tan eficiente como lo privado y que hay que trabajar mancomunadamente para poder sacar a flote 20.000 proyectos que ahí se están quedando en el tintero y en perjuicio de la propia población, ¿no? De acuerdo, doctor Rondón. Ahora, en el caso de la agricultura, por ejemplo, voy a sacar este tema de todos los temas grandes que tiene Arequipa, pero en el caso de la agricultura, ¿cuáles serían los pasos inmediatos, digamos, para reconvertir los valles arequipeños y convertirlos, valga la redundancia, en una despensa, por ejemplo, para el mercado brasileño, que sería el futuro con la transoceánica? O sea, ¿qué pasos concretos habría que dar? Ahí, por ejemplo, hay que ser un fanático del proyecto Majes Iguas 2, que dicho sea de paso, ahí hay una pequeña crítica a todo esto, porque a nosotros los arequipeños nos han prestado 150 millones que hay que devolver. Y yo decía, pero caramba, pero si al norte le regalan 220, no diré le regalan, o sea, le proporcionan esa cantidad a fondo no retornable. Y acá en Lima yo veo 550 millones para el tren eléctrico, también no retornable. Sin embargo, Arequipa, 150 millones que hay que pagarlo, y eso ha encarecido. Y contra la garantía del canon y todo eso. Entonces, todo eso. Ahí lo que hay que, bueno, de todas maneras hay que sacar adelante eso sí o sí, porque nos va a dar, Ricardo, 130.000 puestos de trabajo. O sea, con eso en Arequipa podríamos morir tranquilos, porque cada arequipeño tendría su puesto de trabajo. Y 230 trabajos indirectos, ¿no? Entonces, ese es un proyecto bandera y que se ha retrasado en todo esto. Lo otro es que en agricultura hay que cuidar mucho el recurso hídrico. O sea, ahí hay represas que esperan realmente su ejecución. Canales de regadío revestidos para evitar filtraciones. Hay que trabajar esto del riego por aspersión, como te decía, para ahorrar ese consumo, porque probablemente el recurso hídrico se está acabando. Allá tenemos un volcán, el Coropuna, que hay todo un proyecto de Salvemos el Coropuna que da agua a 3 provincias, que es de La Unión, de Condesuyos
y de Castilla. Entonces ahí también hay que trabajar mucho esto que la tala de, bueno, pues la yareta, de la tola, que están modificando el microambiente y cada vez tenemos menos glaciares. Entonces hay que trabajar mucho ese tema. Y la forestación. O sea, no solo hay que hacer áreas protegidas, que la región debería comprarlas para ya no estar en eso de cambio un terreno verde por un terreno de urbanismo. Entonces ahí habría que tener bosques ya conservados y crecer en forestación unas 3 o 4 veces, porque Arequipa es un desierto casi comparado con el Sahara. Entonces ahí hay que enfatizar mucho este cuidado del medio ambiente. ¿Cuál considera que es el principal problema del departamento de Arequipa, el principal problema para Gustavo Rondón? Bueno, primero la falta de proyectos, la parte esta de la gestión, ¿no? O sea, ya como un software, llamémosles, pero en la parte ya de acción, por ejemplo, la inseguridad, que si bien es un tema provincial o de gobierno local, ya lo rebasó. Y ahí, por ejemplo, en lo que es inseguridad hay que trabajar fortísimo. Policía, gobiernos municipales, gobiernos locales, y ahí hay que también ser un articulador, porque yo siento que el presidente de gobierno regional tiene que hacer trabajar a sus congresistas hacia arriba con las iniciativas de ley y hacia abajo articulando todo lo que yo le llamo mancomunidad. Hay carreteras que no se han hecho porque no he sentado a la mesa el alcalde de esta provincia con el alcalde de esta otra provincia. Incluso tienen una personería jurídica ya ante el Estado, las mancomunidades. Así es, y entonces podríamos, ya, tú pon hasta tu límite, tú también construye, y lo que falte lo pone el gobierno regional. Ese tema de mancomunidad, por ejemplo, no se ha trabajado. O sea, hemos simplemente dado el dinero a este municipio, a este otro, y como cada municipio es egoísta, hace lo suyo al cual mejor, y no hemos unido, por ejemplo, Arequipa en las vías de penetración. Okay. Doctor Gustavo Rondón Fundinaga, muchísimas gracias por haber venido a Hora 8. Le agradecemos muchísimo y le deseamos éxitos en su campaña electoral este 3 de octubre. No, yo creo que con esta vuestra invitación hemos contribuido mucho a esto. Yo estoy más bien complacido y orgulloso de haber sido invitado aquí hasta Lima, a la capital, para poder decir a todo Perú y especialmente a nuestra región Arequipa que sí, el cambio es factible darlo y nosotros estamos ahí con el arbolito para el 3 de octubre, para que podamos pues hacer este verdadero cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rondón. Regresamos, amigos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.